de Filipenses no solo es una reflexión, sino un testimonio de la vida de un hombre que fue profundamente cambiado. Además que nos reta esto, que no importa la circunstancia, él estaba desde la prisión, lo que importa solo es Cristo. También no nos habla él de algo teórico, sino de algo vivencial, experimental, de una relación, pero sobre todo de una vida entregada al Evangelio. En esta época donde las apariencias predominan, donde los egos se exaltan, pero sobre todo que creemos que nuestras apariencias físicas, el título, o tener dinero, o poseer algo, o hacer algo, eso determina que soy persona. La carta de Filipenses que podemos ver ahora va y contrayeta todo esto, sobre todo lo superficial. ¿Qué nos reta a nosotros? Nos está retando a reorganizar las prioridades, a poder examinar dónde estamos poniendo nuestra confianza, qué es lo que está dominando en nosotros, pero sobre todo a correr una carrera que no se va a desvanecer. Nos permite transformar la manera de vivir y de seguir. Voy a comenzar ahora con el punto 1. El punto 1, como le dije recién, resumí los versículos del 1 al 6, donde Pablo nos hace una advertencia de rechazar la confianza en el yo. ¿Qué vamos a hacer? Como dije primero, vamos a leer qué dice la palabra. Vamos a leer Filipenses 3, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la palabra? Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me molesto escribirle otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. ¿Qué podemos ver acá? El apóstol Pablo comienza la carta animando a que estemos gozosos, a ser agradecidos y tener esperanza, pero radicalmente nos hace una advertencia. ¿Qué nos advierte él? De los opositores que él tenía. ¿Quién eran esos opositores? Los opositores eran personas que se mostraban piadosas, pero le ponían carga religiosa a los creyentes, los judaizantes. Él los llama perros, como dice acá en la palabra, malos obreros, y le llama la falsa circuncisión. ¿Por qué Pablo utiliza este término? No de una forma agresiva, sino con una autoridad espiritual, porque los fariseos en ese entonces utilizaban todos estos términos. ¿Para qué utilizaban todos estos términos? Para llamar a los gentiles de forma despectiva. Entonces, que él toma sus mismas palabras para llamarlo a él. ¿Por qué llamaba perro? Porque en ese entonces, en esa época, los perros no se los consideraba como mascota, andaban por las calles, comían de los desechos y se los consideraba como animales sucios. Cuando él hace referencia a obrero de maldad, a pesar que los judaizantes se hacían llamar obrero de justicia, Pablo los llama de maldad. ¿Por qué? Porque ¿qué querían hacer ellos? Poner la atención en lo que ellos hacían y desviar lo que Cristo había hecho por nosotros. De ahí también los llaman mutiladores, porque ¿qué hicieron ellos? Tomaban la circuncisión como una mutilación física y no como un símbolo espiritual como lo había hecho Moisés. Entonces los judaizantes lo tomaban como un requisito para la salvación. Entonces, ¿qué hace Pablo acá? El celo de Pablo es porque ellos querían pervertir el evangelio, la gracia de Cristo. Voy a continuar con Filipenses, el versículo 3 y 4. La palabra nos dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguien otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Acá, ¿qué nos quiere expresar Pablo? Que un verdadero creyente no se define por los ritos externos, sino que lo define, como él establece acá, tres marcas. Una que es la adoración en el Espíritu. Cuando él habla acá, hace referencia a que tengamos una relación donde gobierne el Espíritu Santo y no todos estos ritos externos
que he nombrado anteriormente, y que la gloria la podemos obtener segundo de Cristo, solo con Él podemos obtener, y nosotros que debemos estar orgullosos y poner la confianza en Cristo. También acá resalta el tercer punto, que no poner la confianza en la carne. Pablo, que está enfatizando acá la falsa seguridad en la carne. Cuando hace referencia a la carne, está haciendo referencia a todos los logros que uno puede adquirir por méritos personales, todo lo que alimente el orgullo, ser autosuficiente. Muchas veces nosotros caemos en este error que creemos que nosotros estamos haciendo cosas para Dios, pero a veces, muchas veces, por situaciones o cosas que nosotros vivimos, lo estamos haciendo para nosotros. Y acá Pablo nos habla no de un pecado evidente, sino lo que él está hablando son de engaños sutiles. ¿Cuáles son esos engaños sutiles? De poner la confianza en lo que yo hago por Dios y no lo que Dios hace por mí. Y en Filipenses, para terminar el punto 1, en Filipenses, vamos a leer qué dice la palabra en Filipenses 5:6. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado intachable. Acá Pablo, como habíamos nombrado en la introducción, era considerado un fariseo intachable ante los ojos del sistema religioso judío. Él acá enumera todas sus credenciales como un currículo, mostrando que él era el que más merecía por ser, como dice ahí, del linaje de Israel, por ser hebreo, que él cumplía con todo lo que son las normas religiosas. ¿Y qué es lo que él hace acá? Él no lo muestra como algo de orgullo, por orgulloso, sino que lo está utilizando con un trasfondo de la mente. ¿Qué él quiere decirnos acá? Que todo lo que el mundo admira, lo toma como que es importante, no tiene validez en comparación de conocer a Cristo. Entonces, él también nos manifiesta acá que muchas veces el conflicto espiritual no solo va a radicar en el bien y el mal, sino también radica en poner la confianza muchas veces en las obras y no en la gracia de Cristo. En poner la confianza en uno mismo y no poner la confianza en Cristo. Y cuando nosotros hacemos esto de poner la confianza en uno mismo, esto no es suficiente y es como construir sobre arena. Esto se termina desboronando. Y pasa muchas veces el verdadero camino cuando comienza, cuando se cae todo esto, cuando aparece algo mayor que nos hace derribar toda esa identidad, como vimos que Pablo tenía, que cuando iba camino a Damasco, el encuentro con Cristo que hace él, cambia radicalmente la escala de valor que él tenía, todo lo que él consideraba ganancia, hoy lo llama pérdida. Él hoy en día dice que vivir para Cristo lo es todo. Ahí termina el punto 1, no sé si está quedando claro, si tienen alguna pregunta. No, se entiende muy bien. De pronto, si algún hermano tiene preguntas, lo puede poner en el chat y lo vamos viendo. Gracias, Patrick, muchas gracias. Bien, vamos a seguir con la parte 2. La parte 2 habla del intercambio. ¿A qué hace referencia a esto? Que va a ir del versículo 7 al 11. Hace referencia a cambiar la justificación, el yo, por la justicia de Cristo. Cambia la justicia de la ley por la justicia de Cristo. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a leer Filipenses 7, 8 y 9. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pero Él, pero Él
lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Acá, en estos versículos, Pablo nos expresa, Pablo nos está expresando, como dijimos anteriormente, que todo lo que él consideraba ganancia, todos los logros religiosos que él tenía, como así también los personales, ahora él lo estima como pérdida. ¿Por quién? Por amor a Cristo. Pablo, ¿por qué utiliza este lenguaje contable de pérdida y ganancia? Porque él establece que todo lo que él tenía, todo lo que él era, que lo consideraba ganancia en su columna de ganancia, a través del encuentro con Cristo, él lo cambia a una columna de pérdida, que incluso él utiliza otros términos también para decir que eso para él ya es basura, que es desecho, inclusivemente utiliza la palabra excremento, que todo eso no tiene valor en comparación de conocer a Cristo, de compartir el padecimiento que él tuvo, como así también de vivir, alcanzar la resurrección. Entonces, ¿qué es importante acá tener en cuenta? Que él utiliza este término porque para él lo importante es ser hallado en Cristo y todo lo que para él venía de la justicia de la ley, todo lo que era personal, lo cambia por la justicia de Cristo. Y entender que la justicia de Dios no se obtiene por los logros personales, los logros propios, sino que es un regalo no merecido. ¿Qué tengo que hacer? Soltar. A medida que estaba leyendo esto y iba viendo, me acordaba que yo cuando antes de conocer a Cristo pensaba que tenía más cantidad de títulos, iba obteniendo títulos universitarios y pensaba que ahí radicaba todo. Y cuando Cristo conozco a Él, me pasó como Él en el camino de Damasco, derribó todo lo que yo pensaba que era importante. Y solo Él fue el único que pudo llenar, completar completamente todos esos vacíos que yo tenía y él empezó a traer claridad y transformación a mi vida. Tenerlo a él es tenerlo todo, como decía el título ahí. Vamos a continuar ahora viendo qué dice la palabra en el versículo 10 y 11. Dice, la palabra dice, el conocer a él, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Acá que podemos observar que para Pablo, el apóstol Pablo, la meta no era ser reconocido por sus logros humanos, no era la perfección religiosa, como dijimos anteriormente. ¿Cuál era? Ganar a Cristo. Conocerlo a Él, identificarse con Él. Y Él lo expresa en tres deseos, que es lo que nombramos recién. Conocer a Él, ¿qué implica? Mayor intimidad, comunión, pasar tiempo con Él, empaparme de Él, adquirir sus cualidades, pero no desde un lado de un conocimiento intelectual, que solo un conocimiento que quede ahí, sino todo lo contrario. Pablo nos establece acá que nosotros tenemos, para alcanzar a esto, experimentar la palabra, tener una relación con Él de forma genuina, una intimidad profunda, pero transformadora. Y cuando él está, acá habla de experimentar y alcanzar el poder de su resurrección, me confrontó bastante porque yo tomaba también, como dice, de que era como un hecho histórico, no me daba cuenta, pero a medida que iba profundizando en la palabra, me daba cuenta que más allá de eso, que es como una fuerza activa que fue transformando y transforma la vida de la persona. Ahí es cuando yo participo, muero al yo, a lo que yo quiero para darle lugar para que Cristo viva en mi vida. Y el tercer punto, que acá mucho, y me pasaba, hablo personalmente, que yo me enojaba muchas veces por los padecimientos que pasamos, y participar en el padecimiento de Cristo, por ahí uno lo toma como que un castigo, como que es algo malo, pero al contrario.
compartir el padecimiento con Cristo es en el momento donde Cristo empieza a transformar nuestra vida. Él empieza a pulir, empieza a sacar lo mejor. Es doloroso, sí, por eso muchas veces queremos escapar de eso, pero implica esfuerzo, dedicación, entregar completo, rendirse completo a Él para que Él pueda transformar mi vida. Hay que tener en cuenta que Él ya lo entregó todo, Él ya padeció por nosotros, nos dio todo, pero a veces nuestra mente nos limita a poder vivir esa plenitud. ¿Por qué? Porque no morimos, como dijimos anteriormente, a todos esos logros, a todo lo que yo creo que es importante. ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando yo pueda entender y cambiar mi mente de que Cristo es lo suficiente y que Él es importante. Pablo dice acá que en el sufrimiento es una vía para cambiar y transformar, pero también hay que entender que la gloria no viene sin la cruz y nosotros sabemos lo que Él padeció en la cruz, lo que implica eso, y también que la resurrección no es sin muerte. Como dije anteriormente, de morir al yo, a mi orgullo, a toda mi autosuficiencia para que Él pueda crecer en mí. Bueno, ahí terminamos el punto número 2. Vamos a continuar con el la parte número 3. Que le llame la actitud. ¿Por qué? Porque la meta es Cristo y avanzar hacia esa meta, tenemos que avanzar a esa meta con determinación. Acá vamos a ver los versículos 12 y el versículo del 13 y 14. Vamos a ver qué dice la palabra. Ahí sí. No sé si se tildó ahí. Sí, ahora no sale. Hoy sí, pero ahora se cortó. A ver ahí. Ahí está, ahí está, la Ahí está. conclusión. Ahí está, ahí Sí, no, está. está El 12 y Filipenses 12, 14. 14. Sí, sí, ahí Bien, está. gracias, Patricia. Bien, ¿qué dice la palabra? Vamos a ver qué dice en el versículo 12, 13 y 14. No es que yo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiendo a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acá lo que podemos observar que Pablo se compara como un corredor, donde él compara nuestro camino como una carrera, donde la meta es Jesús y el premio que vamos a obtener, como dice acá en la diapositiva, y la palabra es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, es decir, la vida eterna, lo que vamos a obtener de estar con Él. Pero nosotros tenemos que correr esta carrera con pasión santa, así como lo hizo Pablo. Él corría con una pasión santa y tenía una gran humildad. Él no se creía más y él mismo dice que todavía no alcanzó la meta, que no es completo, que no alcanzó esa perfección. Pero ¿qué hace él? Él prosigue a esa meta, busca llegar a esa meta. ¿Y cuál es esa meta? Cristo Jesús. Y acá cuando dice, olvidando el pasado, no hace referencia a tener una amnesia, sino a liberarse muchas veces de lo que utilizo como victimización para no poder seguir adelante. Sean las heridas, los fracasos o situaciones que uno esté viviendo o los logros que uno ha adquirido, todo lo que me hace ser orgulloso, dejar todo eso que me distrae para poner la meta, la mirada solo en Cristo. ¿Qué requiere esto? Una decisión y mirar hacia adelante. Pero también requiere esfuerzo, como los atletas, que ellos se preparan para correr esta carrera, así nosotros tenemos que hacer también. Como dije anteriormente, ¿cuál es la meta que tenemos? Es Cristo. ¿Y cuál es el premio? Es el llamado supremo de Cristo. Es el llamado celestial, el destino eterno, pero sobre todo ser semejante a Cristo. Pablo acá corre, pero cuando va corriendo no se distrae,
y no se detiene. Muchas veces nosotros nos distraemos con cosas que el mundo nos ofrece. Por eso él hace hincapié que es importante poder reconocer que todo eso es pérdida, que lo único que nosotros tenemos que proseguir es a esa meta que es Él. Y cada vez parecernos a Él, ¿no? Y Él nos exhorta a que podamos tener una mentalidad y que esa mentalidad sea la de Cristo, que es lo que nos va a permitir seguir avanzando y mantenernos firmes en esta carrera hacia adelante para poder alcanzar esa meta que es Él. Bueno, ahí resumí las tres partes, ahí expliqué las tres partes y como conclusión, en base a todo esto que acabamos de ver, de este estudio, podemos, a ver, Filipenses que nos reta acá, a poder examinarnos en dónde estamos poniendo nuestra confianza, en qué estamos poniendo en los logros personales, a veces en cosas materiales, a veces incluso como decía ahí, como un engaño sutil en el servicio, pero cuando no es por una entrega que lo hago para Cristo, sino que lo hago para mí, ¿no? También poder reorganizar las prioridades, saber qué es lo más importante para mí, y como acá nos deja en claro la carta de Filipenses, que nos deja en claro que lo único importante es Cristo, que todo lo demás es pérdida, que no tiene valor frente al conocimiento de que Él nos puede dar, ¿no? Y también de que muchas veces tenemos que soltar cosas que nuestro orgullo, lo que nosotros queremos, o actuamos como niños caprichosos, aferrándonos a cosas que nos aleja cada vez más de Él. Entender que nuestra vida es como esa carrera, que la meta es Cristo y que nosotros tenemos que correr esa meta con la mentalidad puesta a Él y no escuchando ruidos externos o no valiendo como vimos anteriormente o escuchando falsas enseñanzas, como así también poniendo la confianza solo en las obras y no poniéndola en Cristo o poniendo la confianza en lo que yo hago. Como decía, muchas veces caemos en el engaño de que estoy más diciendo, ay, mira, yo hago esto por mi hermano, y no nos damos cuenta de que es Cristo haciendo nuestra vida y que por su gracia, que no la merecemos, Él nos está utilizando para que su obra y Él se glorifique. Y muchas veces nos enaltecemos por ocupar un lugar dentro de la iglesia, y esto no es solo para la iglesia de Filipo como cuando fue escrita, sino para nosotros también. Muchas veces nosotros en las iglesias estamos actuando como los judaizantes, como vimos al principio, que le ponemos cargas, le ponemos reglas externas y nos llenamos con un corazón orgulloso, creyéndonos más de lo que somos, creyendo que saltando eso lo es todo, e incluso muchas veces que algo que por ahí a medida que iba leyendo, contrarresta mucho lo que el mundo nos dice. Porque el mundo muchas veces dice todo lo opuesto a lo que la palabra dice. Y entender que nosotros cuando hallamos a Cristo y le servimos a Él, muchas veces vamos a ser invisibles ante el hombre. Y muchas veces descartamos lo espiritual por poner nuestra mirada en lo terrenal. Tenemos que entender, como vimos acá, que todo lo opuesto. También que es una decisión de nosotros que hoy debemos tomar. Y muchas veces en la parte del servicio, en la parte espiritual, elegir muchas veces el silencio, muchas veces callar y dejar que el Señor te exalte. Porque ¿qué hacemos nosotros? Nos autoproclamamos, nos exaltamos nosotros mismos o queremos mostrar lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Como hacemos los fariseos, para desviar la atención de quien es y merece toda la gloria y todo el honor, que es Cristo. También tenemos que servir muchas veces lo oculto, entender que nosotros cuando estamos sirviéndolo para Él. Y eso nos tiene que llenar todo y eso nos tiene que dar la mayor satisfacción, como decía Pablo acá. Cuando yo hago las cosas para Él, no hay cansancio, no hay desgano, es todo lo contrario. Tengo fuerza y sale una fuerza que solo Él te la puede dar, que muchas veces ante situaciones problemáticas que nosotros estamos viviendo, como él que estaba en una cárcel,
Él nos da la fuerza para afrontar y verlo de otra forma, porque todo viene de Él, ¿no? Y también perdonar. Muchas veces nosotros perdonamos con condición, pero ¿qué nos cabe cuando nosotros nos entregamos completamente a Cristo? Él nos enseña que nosotros debemos perdonar sin condición. Y amar sin esperar. ¿Qué te dice el sistema? Si vos me das, yo te doy tal cosa. Yo te amo si vos haces tal cosa. Muchas veces pasa en las parejas, en cualquier vínculo, ¿no? Y Cristo, ¿qué nos dice? Todo lo opuesto, que hay que amar sin esperar la reciprocidad. Muchas veces tenemos que amar y entregar, a pesar que la otra persona, por ahí decimos, esto no se merece. Y a mí me ponía a pensar cuando iba leyendo, yo merezco, si yo también hago muchas cosas. Y cómo Él me ama, me perdona y me da todas las oportunidades para seguir adelante. Y también renunciar a mi ego, a lo que yo quiero, al yo, para darle lugar a Él. La pregunta no es si Cristo es suficiente, sino yo estoy dispuesto a soltar y dejar todo. Y voy a terminar con la misma pregunta que comencé y nos podamos hacer una introspección y poder ver que una vez que se ha desarrollado el estudio bíblico ahora de Filipenses 3, si tenemos la misma respuesta que al final. ¿Cuál es la pregunta que nos hicimos al principio? ¿Qué estaría dispuesto a perder si supiera que al final ganaría algo infinitamente más valioso? ¿Qué estamos dispuestos a perder por alcanzar la plenitud que Cristo nos ha dado?